Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder estar aquí, gracias a Agustín y a Sarita por la invitación y poder compartir, y pasamos un buen tiempo con los servidores. Y reciban un saludo del Centro Cristiano Calacuaya, de mi esposa, que en esta ocasión no pudo acompañar, tenía citas de gente de administración, entonces obviamente no podían hacerlas. Pero tome su lugar, por favor. Antes de abrir la Biblia para el estudio de esta mañana, durante las conferencias que estuvimos viendo el viernes y el sábado, veíamos la importancia de alcanzar a las siguientes generaciones y les comenté que les iba a mostrar una Biblia. Yo no vendo Biblias, no me dan comisión por vender Biblias, ni mucho menos, ni tengo un editorial, pero hace unos meses encontré una Biblia y que yo se las quiero recomendar, especialmente los que tienen niños pequeños o menores de 12 años. ¿Cuántos aquí tienen hijos menores de 12 años? Bueno, para ustedes puede servir esta Biblia. Ahora, los que no tienen niños menores de 12 años, cuando yo la vi, le dije a usted, hasta a mí como pastor me gustó, Esta se llama Biblia Interactiva para Niños. Es versión NTV y lo produce la editorial Holman, y realmente es una maravilla esta Biblia. Es la Biblia completa, no es una Biblia de historietas, pero casi cada capítulo desde Génesis hasta Apocalipsis tiene, por ejemplo, una conexión con Cristo. Muchas veces ni siquiera como adultos, cuando estamos leyendo la Escritura, logramos entender eso que tiene que ver con Jesús. Prácticamente aquí la mayor parte de los capítulos, desde Génesis hasta Apocalipsis, trae una reflexión para entender eso que tiene que ver con Jesús, con Cristo como nuestro Señor. Vienen algunas verdades y principios espirituales, versículos para recordar, etcétera, etcétera. Y es interactiva porque hay algunas páginas que están con, déjame buscar por aquí una. Algunas páginas traen un dibujo muy grande, y en ese dibujo, si usted baja una aplicación al celular o a una tableta, entonces cobra vida y empieza a narrarle la historia como si fuera una caricatura. Pero el texto bíblico es al 100%, no es una historieta como las antiguas Biblias para niños que eran como un resumen, etcétera, etcétera, y hay varias presentaciones. Yo les voy a recomendar que en su librería la traten de conseguir y que la pongan a disposición. Gracias, porque realmente es una Biblia extraordinaria por el contenido, y creo que a veces se nos olvida darle gracias a Dios por la gente que trabaja en sociedades bíblicas y que hacen a veces un trabajo tan extraordinario para ponerlo a disposición del pueblo de Dios. Aquí nunca ha venido Esteban Fernández o Samuel Pagan. Te los voy a contactar para que los invites. Tuvimos la bendición de tenerlos en Calacuaya. Samuel Pagan es un traductor de la Biblia de sociedades bíblicas, y Esteban Fernández es un revisor de la Biblia. Y cuando yo los presenté así, dije, les presento a Casiodoro de Reina y a Cipriano de Valera en persona, ¿verdad? Porque tener personajes que traducen la Biblia y te pueden decir el texto bíblico en el original. Y yo le pregunté a Samuel Pagan, bueno, ¿y qué haces todo el tiempo? Él todos los días se levanta a las 4 de la mañana y empieza a revisar palabras del hebreo y del griego, y terminan una traducción e inmediatamente comienzan la siguiente, porque dice, el lenguaje no para, sigue cambiando, hay que ajustarlo, ver cuál es la mejor forma de expresar una palabra, y obviamente se conectan hoy, gracias a la tecnología, 30 traductores en diferentes partes de América Latina, porque ustedes saben que hay palabras que para nosotros son buenas, pero tal vez en Honduras significa algo malo, o en Chile algo peor. Entonces se tienen que poner de acuerdo, sacar su lista de lo que esto sería imposible traducirlo así, porque en algún país sería una ofensa, y
y entonces empiezan a hacer una revisión completa de la traducción. Algo extraordinario. Y esa Biblia me parece una de los grandes aciertos, porque trae mucha bendición a nuestras vidas. Ahora déjame orar antes de iniciar, y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Padre, que tu Espíritu Santo en esta mañana sea con cada uno de nosotros. Tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre, nos permita tener entendimiento de tu palabra, que yo pueda ser un fiel mensajero de parte tuya. Y aprovecho que estoy con mis hermanos para darte gracias por la gente que trabaja en sociedades bíblicas y en este tipo de empresas y editoriales, y que invierten de su tiempo, sus conocimientos, su esfuerzo para hacernos llegar la Biblia y tantos materiales de estudio bíblico, y que nos bendicen como cuerpo de Cristo. Gracias por esa gente, por ese trabajo, que tal vez jamás los conoceremos en persona, pero que gracias a ellos tenemos tu palabra y tenemos recursos para estudiarla de una manera extraordinaria. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos han podido platicar con el Señor? Pues levanten la mano los que alguna vez han podido platicar con el Señor. ¿Y los demás? Yo te quiero animar a que tú tengas un encuentro con el Señor y que tengas un diálogo con Él. La oración es un diálogo donde platicamos, le decimos lo que pensamos y Dios nos dice lo que Él piensa. Y hoy te quiero compartir un pasaje en el libro del Éxodo, capítulo 3. En realidad vamos a estudiar casi todo el capítulo 3, pero lo vamos a ir viendo por secciones. Y vamos a ver un poco acerca de la vida de Moisés. Pero cuando leemos la Biblia, regularmente tenemos que entender que los personajes bíblicos sirven como una inspiración, pero ya no están vivos. Ahora, ¿a quién le habla Dios? ¿A quién es? A nosotros. Porque a veces leemos la Biblia y decimos, pues eso le dijo Dios a Moisés. Sí, pero ahora te lo está diciendo a ti. Así que dile a tu compañero que tienes a tu lado, Dios te va a hablar a ti. Dios te va a hablar a ti. Olvídate de Moisés. Moisés es el ejemplo, pero tú eres ahora el personaje. Los años en la vida de Moisés se dividen curiosamente en 3 grupos de 40 años cada uno, antes de que entremos a la lectura en pleno. Acuérdense que los primeros 40 años él vivió, ¿dónde vivió 40 años? Ahora, los primeros 40 en Egipto. Y ahí vemos el poder de Dios y el sentido del humor de Dios, y cómo a Dios no se le escapa nada. El faraón había dado la orden de matar a todo bebé varón que naciera de los israelitas. Y Dios se rió del faraón y lo puso a cuidar a su hijo. Así que se lo encuentra la hija del faraón en el río, se lo lleva a su casa, lo adopta, y el faraón lo alimenta y lo educa y lo cuida. Y Dios pone a trabajar al faraón a favor de su hijo. Y me dice, Señor, qué estrategia la tuya, ¿verdad? ¿En dónde iba a estar más seguro Moisés? En la casa del propio faraón, ante sus propias narices, ¿verdad? Y lo llegó a amar como su nieto, seguramente. Ahora, los segundos 40 años, ¿en dónde los pasó Moisés? En el desierto, como pastor en Madián. Y los terceros 40 años como líder del pueblo de Israel. Ahora, eso, permítame ponerlo como una introducción, porque él tenía ¿cuántos años cuando Dios lo llamó? ¿Cuántos años tenía? 80, exactamente, 80 años cuando Dios lo llamó. ¿Cuántos aquí tienen 80 años? ¿Cuántos tienen menos de 80? Ah, bueno. Porque a veces decimos, ay, hermano, si ya estoy tan grande que ya para qué. Bueno,
Si Dios llamó a Moisés a los 80 años y todavía le quedaba cuerda, dile al que tienes a tu lado, todavía te queda cuerda. La edad no es un pretexto, ¿verdad? Es que ya estoy viejo, yo ya voy de salida. Y hay gente que ya desde los 40 años siente que ya se va a morir, ya se siente viejito. Por eso dicen que la juventud es algo que está en el corazón, o la vejez también es algo que hay en el corazón. Porque hay gente que a los 40 años ya siente que se le acabó la vida. Y hay unos así que ven la vida muy pesimista, ¿verdad? Pues yo ya voy de salida, ahora van mis hijos. Pues ¿cuántos años tienes? 45. No, hombre, ¿cómo que a 45 dices que ya vas de salida? No tengas una visión tan corta. Y ustedes han tenido acá al hermano Wayne Myers, y dice Enrique Bremer, siempre que pienso en jubilarme, el hermano Wayne me echa para abajo los planes de jubilación. Y efectivamente es un hombre de ¿cuántos? 96 años, ¿no? Y él te dice, pero no tengo prisa, hay muchas cosas que hacer. Y efectivamente, Dios llama a sus siervos independientemente de la edad y nuestras capacidades. Ahora vamos al libro de Éxodo capítulo 3 versículo 1 y dice, voy a irlo leyendo aquí en la pantalla. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció, ¿quién se le apareció? El ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Ahora, pongan atención aquí. Y él, es decir, Moisés, miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Alto. ¿Qué fue lo que atrajo a Moisés? La curiosidad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se consume? ¿Por qué no se quema? ¿Cuántos aquí son curiosos? Todos, ¿verdad? Por eso al ser humano le gusta el chisme. Por eso las redes sociales. Hay gente que escribe cosas que no tienen sentido. Pues aquí parado en el tráfico, ¿y a quién le importa, verdad? Y tiene como 80,000 likes de que está parado en el tráfico. La gente le causa curiosidad, y a veces la gente viene por curiosidad a la iglesia, a veces cuando hay un llamado a algún servicio, por curiosidad quiere ver de qué se trata. Pues que vamos a ir con los mazahuas. ¿Qué serán los mazahuas? Pues por curiosidad. Y hay cosas que reaccionamos como Moisés por curiosidad. Y eso es un elemento que, aunque es natural en el ser humano, yo quisiera que tú descartaras en el llamado a Dios. Porque a veces nos acercamos y me he dado cuenta, seguramente aquí no pasa, pero en Calacoya pasa muchas veces, que hacemos un llamado y se para la multitud y dice: yo quiero, pero es curiosidad. Ya cuando ve de qué se trata, no, creo que no era lo que yo quería, y se van. Y eso me muestra entonces que no había un llamado de parte de Dios, no había un compromiso con Dios, realmente no se estaba seguro de querer hacer la voluntad de Dios, sino más bien era curiosidad. Me acuerdo, por ejemplo, cuando empezamos el programa de televisión El que oye consejo, y lo comenzamos transmitiendo creo que a las 11 de la noche, de 11 a 11 y media de la noche, en el canal 34, y a esa hora teníamos infinidad de llamadas. Por ser las 11 de la noche, por razones obvias, a esa hora no había oficinas. Entonces hicimos un llamado a la congregación y nos rotamos todo el personal de tiempo completo para ir un día a la semana cada quien a abrir, y teníamos lleno de gente esperando llamadas. Y obviamente hubo una selección previa, que hubieran pasado determinados cursos y filtros para que estuvieran en capacidad de aconsejar. Pero nos dimos cuenta que mucha gente fue por curiosidad. ¿Qué hay detrás de un programa de televisión? ¿Qué hay en un call center?
quiero saber cómo se mueve eso, pero era curiosidad. Y ya que se sintieron satisfechos, ya supe de qué se trata, ya no regreso, no me interesa. Y a veces así somos los cristianos, reaccionamos más por curiosidad. Ahora, dile a tu hermano que tienes a tu lado, no reacciones por curiosidad, porque eso nos hace daño como cuerpo de Cristo, porque eso nos hace inestables. Versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. ¿Qué pasó? Lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Ahora yo te voy a pedir que lo leas en voz alta, pero en lugar de decir Moisés, Moisés, digas tu nombre. ¿Está bien? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, y él respondió: heme aquí. ¿Cuántos le pueden responder? Heme aquí. No por curiosidad, sino como una respuesta. Ahora, lo interesante, ¿cómo es que Dios nos llama? Por nuestro nombre. Lo mismo le dijo a Jeremías: yo te conozco y te llamé por tu nombre antes de que nacieras. Así que dile al que tienes a tu lado: Dios te conoce desde antes de que nacieras. Ahora, aquí vemos en Moisés una buena actitud, porque ¿cómo le respondió? Heme aquí. Eso se llama disposición. Ahora dile al que tienes a tu lado: Dios está buscando disposición. Disposición. Dios sorprendió a Moisés mientras estaba apacentando en el desierto las ovejas de su suegro. Y muchas veces Dios nos sorprende y nos llama en el momento que menos nos imaginamos, donde menos lo esperamos. Y seguramente Dios te va a sorprender hoy, porque Dios te llama para que tú le sirvas. Y a veces uno dice: pero yo no estaba preparado. Ahora yo te pregunto: ¿Moisés estaba preparado? Él salió de su casa sabiendo que se iba a encontrar con Dios y que Dios le iba a llamar. No, él simplemente se acercó por curiosidad. Luego hay gente que dice: ay, para eso me metí, yo, si he sabido no vengo. Igual pensó Moisés: sí, para eso mejor me hubiera quedado en mi casa, no me acerco hasta acá a ver de qué se trataba. Te aseguro que muchas veces así somos y así reaccionamos. Ahora, sigamos leyendo versículo 5. ¿Qué le dijo Dios? No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Versículo 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora, fíjense bien, Dios llamó a Moisés, lo invita, pero le dice: cuidado, me tienes que conocer. Yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y Dios nos pide que nosotros lo podamos conocer. ¿Tú lo conoces? ¿Tú conoces realmente a Dios? Y eso tiene mucha coherencia con lo que el apóstol Pablo también dice cuando pone los requisitos de los servidores en 1 Timoteo 3, cuando dice: no un neófito, no una persona nueva. Porque realmente para poder servir a Dios de una manera eficaz y comprometida, necesitamos conocerle. Yo sé que muchas veces por emoción, recién que recibimos a Cristo en nuestro corazón y recién que nos bautizamos, tal vez ya queremos comernos el mundo y queremos servir y queremos hacer de todo.
Pero muchas veces esa emoción pasa y se nos acaban las ganas y los deseos. Y es que servir a Dios no es una cuestión de emociones ni de sentimientos, es una cuestión de compromiso. Pero el compromiso surge cuando tú conoces a la persona. Esto es como el matrimonio. Realmente tú puedes conocer una persona, sobre todo cuando los chavos están buscando con quién casarse, y a lo mejor los jóvenes varones conocen a una chica guapa, les gusta, pero el hecho de que la chica sea guapa y que sea atractiva a los ojos no significa que digas con ella voy a vivir el resto de mi vida. Y tienes que empezar a conocerla, y a lo mejor a ella le gusta el chico, pero el hecho de que el chico sea guapo y atractivo para los ojos de ella no significa que diga me voy a vivir con él el resto de mi vida. Y poco a poco vas conociendo a la persona, y en la medida que la conoces y conoces su corazón y conoces su carácter, tomas la decisión. Hay muchas relaciones que incluso pueden solicitar, me quisiera casar contigo, y a lo mejor empieza una relación de desposorio, pero en el proceso dicen, caray, creo que no era, porque empiezan a conocer el carácter y termina la relación. Pero cuando estás seguro, entonces das el siguiente paso, y haces un pacto y te casas. Pero sabes que ese pacto no es de emociones, no es de sentimientos, es un pacto para toda la vida. Y cuando nosotros decidimos comprometer nuestra vida con el Señor, es un pacto que hacemos con Él. ¿Por cuánto tiempo? Para toda la vida. O sea, no puedes decir, Señor, pero si vienen problemas, si vienen pruebas, si vienen situaciones complicadas, si tengo una necesidad económica, ya no quiero servirte. No, tenemos que estar dispuestos a seguir con el Señor en cualquier momento. Ahora, fíjense bien que en lo que hemos leído, Dios te llama a ti 2 veces por tu nombre. Porque aunque en la Biblia aparece el nombre de Moisés, en realidad cuando tú lees ese pasaje, Dios te está hablando a ti. Te llames como te llames, Teresa, Lorena, Ramiro, Rigoberto, Juan, Alfredo, no importa cómo te llames, Dios te está llamando. Pero Dios se presenta: yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora, cuando Moisés entendió quién es Dios, tuvo miedo de mirar a Dios, tuvo temor de Dios, tuvo respeto por la presencia de Dios. Y tú y yo necesitamos desarrollar el temor de Dios, tenemos que desarrollar el respeto por la persona y la presencia de Dios. Ahora, sigamos leyendo el versículo 7. Fíjate bien lo que dice. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Versículo 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del heveo, del jebuseo. Versículo 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Quiero hacer aquí otra pausa. Primeramente, el Señor nos pone como antecedente la carga que Él tiene, la situación que está viviendo. Yo sé que tú vas a decir: oye, pero ya no estamos ahorita en la situación de que estaban los israelitas en Egipto como esclavos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasaría si eso le damos la aplicación al día de hoy? Y Dios te dice: he visto el clamor de los mexicanos que están esclavizados, que viven con opresión, con violencia, con miedo, en pobreza, con problemas. He escuchado su clamor.
quiero librarlos de ese clamor y que tengan la esperanza de la vida abundante. ¿Te suena congruente? Según las estadísticas del INEGI, el 56% de nuestra población vive en pobreza, el 30% en pobreza extrema. Ahora, eso de pobreza lo definen, que dicen que según sus estándares, una persona pobre es una persona que percibe por familia menos de 2 salarios mínimos. Una persona en extrema pobreza es que además de la situación económica carece de los servicios esenciales: salud, educación y alimentación. 30% de nuestra población está en esas condiciones. Menos de 2 salarios mínimos de salario. No tiene acceso a sistemas de salud. No tiene acceso a la educación para sus hijos. Y no tiene acceso a una buena alimentación. 30% de nuestra población. Si estamos hablando que hoy en día México tiene 130 millones de habitantes, ¿cuánto es el 30% de eso? 39 millones de mexicanos viven en esas condiciones. Tal vez el hecho de que tú vivas aquí, en un municipio relativamente joven, en una colonia de clase media, hace que muchas veces tú no miras lo que está a tu alrededor, pero eso no se olvida. Ahora, dice el versículo 10: ven por tanto ahora y te enviaré. ¿A quién quiere Dios enviar a rescatar a esa gente? Dile que tienes a tu lado: a mí. A él. Yo sé que tú pensabas que le ibas a decir a él, ¿verdad? Porque somos buenos cuando están llamando, ahí te hablan. Pero ¿a quién quiere enviar Dios? Y a mí. A mí. A veces a nosotros nos cuesta trabajo entender. Yo sé que algunos me van a decir: hermano, esa es una forma muy rara de interpretar la Biblia, porque aquí más bien Dios llamó a Moisés, no a mí. No lo estoy interpretando, simplemente te estoy diciendo: yo creo que la palabra de Dios es viva, eficaz y es para el tiempo presente. Y cuando la abrimos, como dice el apóstol Pablo, y nos confrontamos con ella cara a cara, como si fuera un espejo, decimos: ay, caray, Señor, tú eres el que me estás hablando a mí. Porque por eso pregunté al principio: ¿a cuántos Dios les ha hablado? ¿Y por qué muchas veces pensamos que Dios no nos habla? Pues porque leemos la Biblia y como no la personalizamos, nunca nos damos cuenta que Dios nos está hablando a nosotros. Pues le habló Dios a Jeremías, le habló a Ezequiel, le habló al rey Acab, le habló a Pablo, le habló a no sé quién, pero a mí no. Cuando tú tienes la capacidad de tu espíritu de meterte en la Biblia y darte cuenta que Dios te habla a ti, entonces tu vida cambia, porque entonces entiendes que Dios va teniendo propósitos contigo. Ustedes hicieron una declaración hace rato cuando se recogieron los diezmos y las ofrendas, pero son declaraciones obtenidas de la Escritura y que al final de cuentas, cuando uno se las hace propias, es porque uno descubre lo que dice la Biblia no es para los personajes bíblicos. Lo que dice la Biblia, ¿para quién es? Para mí. Para mí. Y ese es nuestro gran problema, que a veces no nos queremos meter ahí. Ahora, Dios plantea un problema que aparentemente cuando uno lo mira en la Escritura, pues era exclusivo de los hijos de Israel en Egipto. Pero ese problema hoy es para los hijos de México. Ahora, curiosamente, en el himno nacional cantamos que un soldado, ¿qué? En cada hijo te dio. ¿Quién te lo dio? Decimos que Dios le dio a México un soldado en cada hijo. ¿Quién aquí es hijo de Dios? Y además somos hijos de México. Así que
no solamente porque el himno nacional lo dice, sino porque el Señor nos llama, tenemos que cumplir nosotros con ese propósito. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios. ¿Qué le dijo? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Yo creo que Moisés era cristiano, ¿verdad? Porque miren, ya pasó por la curiosidad, ya pasó por la disposición y ahora pasó a los pretextos. ¿Quién aquí tiene pretextos? ¿Usted es bueno para los pretextos? Sí, hasta debe darnos pena, pero somos re buenos para los pretextos. ¿Ustedes tienen buenos pretextos para el trabajo? Hay gente que anda buscando un trabajo pidiéndole a Dios no encontrarlo, que siempre tiene un pretexto para todo. Siempre hay un buen pretexto. Bueno, hay un buen pretexto para no servir a Dios. Y este pretexto es el más socorrido de los cristianos: la humildad. Soy tan humilde que, Señor, ¿y quién soy yo para servirte? Mira, hay gente mejor que yo. Ese es un excelente pretexto para decir: gracias a Dios que hay gente mejor que yo, así que soy libre, no tengo que servir al Señor. Porque siempre va a haber gente más inteligente, más capaz, con más dones, con más talentos, con más habilidades, que sabe hacer las cosas mejor que yo. Y como gracias a Dios siempre hay gente mejor que yo, entonces estoy libre. Y ese es el pretexto favorito, el más socorrido, al que más recurrimos, y entonces echamos la bolita a otro. Señor, búscate a alguien mejor, porque yo, mira, tú sabes, Señor, yo no sé hacer nada, yo soy un inútil, yo, pues tú sabes que realmente me cuesta trabajo todo, Señor, no sé hacer nada. Ahí sí nos caemos al piso y decimos que, pues, Señor, soy de lo peor. ¿Cómo te fijas en mí? ¿Qué clase de sujeto soy yo? Dios, no te voy a poder servir para nada. Mira, tú sabes que con todo mi corazón yo te serviría, pero pues soy tan inútil, Dios, que búscate a alguien mejor. Ahora vamos a 2 de Corintios 12:9. 2 de Corintios 12:9. ¿Qué dice 2 de Corintios 12:9? Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien ¿en qué? En mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me gusta cómo lo dice la Reina Valera contemporánea. En la versión Reina Valera contemporánea dice: con mi gracia tienes más que suficiente. A ver, repitan conmigo: con la gracia de Dios tengo más que suficiente. Con la gracia de Dios tengo más que suficiente. En otras palabras, Dios te está diciendo: no te estoy llamando porque tú seas muy capaz, no te estoy llamando porque seas muy inteligente, no te estoy llamando porque tú seas el mejor de todos, te estoy llamando porque tengo de ti misericordia. En realidad nosotros somos tan inútiles que solos no podemos hacer nada. Yo quiero preguntarles algo. ¿Alguien aquí ha tenido niños chiquitos de 3, 4 años? A lo mejor ya crecieron nuestros hijos, pero yo me acuerdo que mi hijo, cuando tendría 3, 4 años, él veía que su mamá, cuando estaba lavando los trastes, le decía: mamá, yo quiero lavarlos, pero él no alcanzaba, y además las fuerzas que tenía no le alcanzaban. Entonces un día, terminando de comer, le compré un banquito como de escalerita y se subió. Entonces ya con eso alcanzaba el fregadero. Obviamente había
platos grandes que a él se le caían. Entonces yo se los detenía para que él con la esponja los tallara, y yo le ayudaba con las manos, se los iba guiando para que no se le cayeran, los pasaba por el agua y los enjuagaba. Al final él terminó feliz. Yo lavé los trastes. En realidad, ¿quién los lavó? El papá. Pero el niño se sintió útil. Y así somos con Dios. Dios hace como que nosotros servimos, pero en realidad nosotros no servimos para nada. Lo que Dios quiere es nuestra disposición, porque si el Espíritu Santo no se mueve, nosotros nos quedamos desarmados. Si el Espíritu Santo no se mueve, nosotros no servimos para nada. Si el Espíritu Santo no detiene lo que nosotros hacemos, entonces se nos cae todo. Por eso el Señor nos dice: no te estoy llamando por quien tú eres, sino para gloriarme en ti. Y qué hermoso es el Señor, porque Él podía mandar a los ángeles, pero no mandó a los ángeles. ¿A quién mandó? A Belín, me mandó a mí. El Señor pudo haber mandado a Gabriel, a Miguel, los arcángeles que nos relatan las Escrituras, pero no los mandó a ellos. ¿A quién mandó? A mí. Ahora Él espera que nosotros le respondamos favorablemente. Ahora, la tarea que le dio en ese momento a Moisés, pues parecía que no era fácil, y la tarea que Dios nos da a nosotros aparentemente no es fácil, pero Dios lo hace. Dios lo hace. Y la pregunta es: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo sé que algunos me dirán: bueno, eso tú lo dices porque eres pastor. No, no te lo digo porque soy pastor. Te lo digo porque Dios nos da el mensaje. Déjame platicarte lo que me ocurrió la primera vez que estuve en una asamblea de la Organización de Estados Americanos, la OEA. En primer lugar, yo no me inscribí a la Organización de los Estados Americanos por mi propia cuenta. Nos comenzamos a poner de acuerdo, un grupo de pastores, hicimos una publicación en un periódico que no estábamos de acuerdo con las leyes de Enrique Peña Nieto, de los matrimonios igualitarios, etcétera, etcétera. Y comenzamos a manifestar nuestras ideas. Yo comencé a predicar muchas veces en la iglesia sobre vida y familia y sobre la ideología de género. Y un día me llega un correo electrónico donde estaban confirmando mi asistencia a la OEA. ¿Y esto cómo llegó? Una organización católica me había inscrito. Sí, escuchó bien, una organización católica. Yo sentí como cuando se para uno en la orilla de la alberca y llega algún maldoso y te avienta. Entonces, yo nomás estaba viendo y me metieron. Cuando estábamos en esa asamblea y yo vi un salón, imagina un salón de ese tamaño, y estaban los cancilleres de todo el continente, y estaba todo el público del lobby LGBT, un ambiente tan pesado, tan feo, que yo dije: ¿yo qué estoy haciendo aquí? Y la verdad, les soy sincero, yo dije: yo estoy ahorita mejor en mi oficina, trabajando, estudiando, dando consejería, trabajando en la iglesia. Y bien los pensamientos del diablo, ¿verdad? Sí, tú deberías estar mejor en la iglesia, predicando. ¿Qué estás haciendo aquí? Estás perdiendo el tiempo. Y estábamos en un hotel en Cancún, y por cierto andábamos bien abrigados porque hacía un frío terrible en esos días. Y de repente veo que Miguel Ruiz Cabañas, un subsecretario de Asuntos Exteriores de México para Derechos Humanos, había presentado un paquete de iniciativas terribles todas, donde hablaba incluso de un grupo, los ecosexuales, los que se quieren casar con los perros, con los árboles o con lo que sea. Una serie de propuestas terribles. Ahí yo vi que México es respetado en América Latina como el hermano mayor. Solamente Paraguay opuso
resistencia y el canciller paraguayo dijo: yo no estoy de acuerdo, y se fue a debate gracias al canciller paraguayo. En eso viene un receso. Obviamente, déjenme decirles que yo llevaba mi celular y en las redes de oración, ya en los grupos de pastores, en todos lados yo empecé a chatear lo que estaba pasando, pidiendo oración, porque era terrible el ambiente ahí adentro, y los homosexuales haciendo presión, gritando, insultando, una cosa espantosa. Y como el canciller uruguayo el paraguayo fue el único que puso resistencia, todos se fueron en contra de él. Cuando viene el receso, abordé al señor Miguel Ruiz Cabañas y dije: todo lo que usted acaba de proponer va en contra de sus hijos y de sus nietos. Ellos van a pagar las consecuencias de sus propuestas. Cuando usted haga una propuesta, primeramente piensa en su familia, que no la destruya. El señor no me dijo nada, se me quedó viendo y se fue. Cuando regresamos del receso, el primero que pide la palabra es Miguel Ruiz Cabañas, y dice: retiro todo lo que acabo de proponer. Y ahí me di cuenta qué estaba haciendo ahí. Ahora, yo le comparto eso porque me di cuenta: yo no me inscribí. ¿Quién me metió ahí? No fueron los católicos. El Señor utilizó un canal que fueron esas personas para inscribir, porque yo estaba ahí en contra de mi voluntad. Es más, yo me sentía mal estando ahí. Y no fue casualidad que haya podido yo platicar con ese señor, que yo jamás en la vida lo había visto. Y obviamente los grupos de oración que estaban activos y que estaban clamando en diferentes partes, y el Espíritu Santo tocó a ese hombre. Ahora, así como le platiqué el ejemplo de cuando yo ayudé a mi hijo a lavar los trastes cuando era chiquito, ¿usted cree que el Espíritu Santo pudo haberle hablado directamente a ese hombre sin que yo hubiera estado ahí? Sí. Pero ¿por qué Dios no lo hizo así? Porque Dios se quiere gloriar en los hombres. ¿Se ha puesto a pensar cuántos enfermos Dios podría sanar en su misericordia? Simplemente viene el Espíritu Santo y sana a todos los enfermos. Pero ¿por qué espera Dios que algún cristiano ore por algún enfermo para que ese enfermo sea sano? No lo sanó el cristiano, no lo sanó el pastor. ¿Quién lo sanó? Y entonces, ¿por qué el Señor se esperó que alguien orara por él? Porque Dios se quiere gloriar en los hombres. Por eso dice la Escritura: bástate mi gracia. Porque es ahí donde nosotros vamos a depender de la gracia de Dios. Y esto se los comparto porque a veces pensamos: pero ¿yo quién soy? Yo no tengo ninguna habilidad, yo no tengo ninguna virtud, yo no sé hacer nada, yo no sé. Y nos fijamos tanto en lo que no sabemos hacer, que entonces estamos llenos de pretextos. ¿Quién soy yo? Es una falsa humildad. Y no me refiero a que nos hemos de ser humildes, sí, porque es un fruto del Espíritu Santo, pero también Satanás sabe en qué momento va a desviar y va a utilizar incluso lo que Dios dice en contra nuestra. Dios nos ofrece protección. ¿Y qué le dijo el diablo a Satanás? A ver, tírate, a ver si no te pasa nada. Pues el Señor dice que va a mandar a sus ángeles. Y como Dios nos ordena ser humildes y ser mansos, cuando el Señor te llama: pero acuérdate que tú eres humilde, tú no eres nada. No, pues ¿cómo le vas a servir si tú no eres un bueno para nada? Sí es cierto, soy bueno para nada. No, Señor, pues no cuentes conmigo. A veces la humildad la mal utilizamos, porque no somos humildes en nuestro trato con el prójimo, sino que la humildad lo usamos como pretexto para decir: Dios, no te puedo servir porque soy nada. Así que tú tienes que hacer a un lado cualquier pretexto. Quita de tu mente el hecho de que yo no sé, yo no puedo, yo soy muy torpe, etcétera, etcétera, porque eso delante de Dios no vale. Mira,
para que estés más tranquilo. No le tienes que recordar a Dios que eres un inútil, Él ya lo sabe. Por eso Él te dice, bástate mi gracia. Yo no le tengo que decir, Señor, pero tú sabes que soy un inútil. No te preocupes, por eso te escogí. Porque de esa manera Dios se gloria. Si no, pues ¿quién se gloriaría? Nosotros. Porque nosotros pensaríamos que nosotros somos los buenos, los inteligentes. No, quien se gloria es Dios. No le tenemos que decir a Dios nada de eso. No le tenemos que presumir a Dios nada. Él sabe lo que no podemos hacer. Él sabe de lo que no somos capaces. Él sabe nuestras limitaciones. Él lo sabe todo. Versículo 12 dice que ahí Dios le respondió: ve, porque yo estaré contigo. A ver, repite eso conmigo. Ve, porque yo estaré contigo. Ahora di, Dios está conmigo. Con eso ya nos desarmó, ¿verdad? Porque yo no le puedo decir, Señor, es que yo no sé hacer nada. No te preocupes, tú ve, yo estoy contigo. Yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Eso como me gusta, como Dios lo dice. Yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Qué hermosa promesa. Versículo 13. Aquí primeramente vimos las promesas de Dios. Yo voy a estar contigo. Pero Moisés le dijo a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Parece que Moisés se empecina en buscar pretextos, ¿verdad? Pero al final de cuentas Dios es tan bueno y Dios responde a las objeciones. Yo estaré contigo. Y Dios se revela, se aprovecha de este momento para revelarse ante Moisés, y le dice en el versículo 14: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. ¿Quién te está enviando a ti? Yo soy. ¿Y quién es Jesucristo? Yo soy. Así que a ti te está enviando Jesús. Y por esa razón tú tienes que tener la certeza: no estoy solo, Dios me está enviando, Dios me está llamando. Y Dios es extraordinario y Dios se manifiesta de una manera poderosa con nosotros. Y Dios va a hacer la obra contigo porque Dios te ama. Ahora, ayúdame pasando hasta el capítulo 4, versículo 1. Vamos a brincarnos el resto del capítulo 3, porque ahora quiero ir hasta el capítulo 4, versículo 1, porque después de todo el diálogo que tiene Moisés con Dios, entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Versículo 2, y Jehová dijo: ¿qué es eso que tú tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. A ver, Moisés, yo creo que él era mexicano más que israelita, porque él tenía muchos pretextos. ¿Qué hago si no me creen? ¿Qué hago si no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen no es cierto? ¿Qué hago si me dicen que el Señor nunca se me apareció? ¿Qué hago si me dicen no es cierto, a ti Dios nunca te mandó a ningún lado? Y ese es otro problema que a veces tenemos. ¿Cómo gano la credibilidad de todos y piensan que efectivamente Dios me llamó y yo le voy a servir? Mi familia, mis amigos, los hermanos de la iglesia. Y pensamos tanto en qué dirán los demás, que entonces culpamos a los demás. ¿Por qué razón yo no acepto el llamado de Dios? Porque los demás no me van a creer. Y eso refleja inseguridad.
Así que tú tienes que hacer a un lado tus inseguridades, porque tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Al único que le tienes que rendir cuentas es al que te está llamando. ¿Y quién te está llamando? ¿La gente? No, te está llamando el Señor. A Él sí le vas a tener que rendir cuentas. Si esto lo empalmamos con la parábola de los talentos, ¿te acuerdas cuando Dios llama a cuentas a los siervos después de haberle dado los talentos? Y uno de ellos dice: Señor, tuve miedo y lo escondí en la tierra. El Señor le dice: si eras tan inútil, por lo menos se lo hubieras dado a los banqueros, para que al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. ¿Qué significa eso? Si eres de plano tan inútil, acércate con alguien que ves que se está sirviendo y dices: pues te cargo la mochila, o sea, si quieres hago algo, te ayudo de algo. No he visto últimamente a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, no he visto las camionetas, les soy sincero, pero me acuerdo cuando existían los de la CFE, ¿se acuerdan de Luz, Compañía de Luz y Fuerza del Centro? Que veías que se paraba una camioneta y se bajaban como 7 hombres. Entonces se bajaba el que llevaba la orden de servicio, el que llevaba la mochila, el que llevaba las pinzas, el que abría la caja y el que hacía la conexión. Dices: bueno, pues siquiera cada quien hacía algo. Se figura como cuando dice el Señor: pues hubiera sido con el que sabe hacer algo y le hubieras ayudado. Siquiera que tú seas el que lleve la caja, la mochila, bueno, la orden de servicio, haz algo. Si ves que van a salir a evangelizar, hermano, yo les cargo las Biblias. Por lo menos, o sea, haz algo. No te quedes sin hacer nada. Si vas al comedor: pero es que yo no sé cocinar, pues por lo menos recoge la basura, pero haz algo. O sea, no te quedes con los talentos escondidos. Hay gente que Dios le va a demandar porque le ha dado muchos dones y muchos talentos y muchas habilidades y no hace nada, porque está pensando: ¿y qué van a decir los demás? No me van a creer, es que me dan pena, es que yo no puedo, es que yo no sé. Y Dios dice: por lo menos ve con el que sí sabe y entrégame intereses. Así que si tú ves que hay una persona aquí que es muy hábil y sale a predicar el Evangelio, y vamos a ir a los basureros, ok, yo voy con ustedes, ¿qué hago? Pues vamos a conectar ahí un micrófono. Bueno, yo llevo el cable para conectar el micrófono, yo te presto mi carro y yo te llevo para que tú te bajes a predicar. Hago algo, pero todos podemos hacer algo. No hay nadie que no pueda hacer nada. De repente tenemos un servicio donde vamos a algunas comunidades, nosotros le llamamos Proyecto Ir, y cuando nos presentamos ante la comunidad le decimos: queremos ayudarte, que es una ayuda social y arte, porque a veces llevamos grupos de música y demás, teatro. Pero parte de ese grupo pues son estilistas y peluqueros y cortan el cabello. Y obviamente, como cuando vas a la peluquería o al salón de belleza, pues está lleno de cabellos. Bueno, hay hermanos que por lo menos barren los cabellos y que se vea limpio. A veces nos prestan terrenos que están literalmente en polvo, son polvorines, están volando la tierra, pero como van dentistas y médicos, hay un grupo de hermanos tan preciosos que siempre llevan agua y están mojando para que no se levante el polvo. Bueno, el servicio de ellos es tan valioso, porque si ellos no hicieran eso, no podríamos hacer nada. Entonces te das cuenta que todos, no importa qué hagamos, colaboramos en el reino. Así que el Señor te está llamando. Por eso Él te dice: bueno, ¿qué tienes? Tú tienes algo que puedes poner a los pies de Cristo. Hace rato cantamos: Señor, yo rompo mi vaso. Bueno, es cuando tú rompes tu orgullo y le dices: Señor, estoy dispuesto a servir en donde sea.
Hay gente que cuando anda buscando trabajo no acepta nada porque dice, pues ando buscando de gerente y nadie me quiere contratar. Yo tuve, ahí en Calacoya, les platico el caso de 2 contadores públicos, más o menos de la misma edad, de unos 35 años cada uno. Y los 2 quedaron desempleados, curiosamente, el mismo mes. Y a los 2 los recibí en consejería en días distintos, obviamente. Pero me llamó la atención atender 2 casos de consejería, 2 contadores públicos, 2 desempleados, porque las empresas donde los 2 trabajaban quebraron. Y los 2 tenían la misma disyuntiva, que en sus respectivas empresas habían crecido hasta llegar a niveles directivos, sus salarios eran muy buenos y ahora andaban buscando empleo y les ofrecían puestos bajos con salarios bajos. Y a los 2 les di el mismo consejo: acepta lo que hay, peor es no tener nada y deja que Dios te haga crecer. Uno de ellos me dijo, no, yo ya no puedo aceptar menos. Déjenme decirles que ese hombre pasó alrededor de 5 años desempleado y desde tener una situación económica muy holgada y muy buena, pues se le fueron acabando los ahorros hasta que llegó casi a vivir en la miseria. Pero el otro muchacho aceptó un empleo que le ofrecieron modesto en un departamento de contabilidad, pero sucedió como José y como Daniel, que cuando una persona es eficiente en lo que hace, pues le fue dando gracia con sus jefes y con los dueños de la empresa y fue creciendo. Y después regresó conmigo como a los 6 meses, me dijo, hermano, en medio año quintupliqué mi salario. O sea, ¿qué hizo? Él fue humilde y aceptó lo que fuera, y ahí Dios lo hizo crecer. Hay gente que dice, bueno, me meto a servir, Agustín, ¿me la vas a dar de responsable de algo o de qué? Y a veces la gente está esperando ser el gerente. Ahora les puedo decir, en la iglesia no hay gerentes, en la iglesia se necesita gente humilde. Así que Dios te está llamando. Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos y quiero dirigirme a todos aquellos que hoy por hoy no están sirviendo, no están activos en ningún ministerio, en ningún servicio de la iglesia. Este llamado no es para los que ya están sirviendo. Este llamado es para los que hoy por hoy todavía no están sirviendo, o que tal vez estuvieron sirviendo en algún momento y dejaron de hacerlo, que dejaron de participar, que dejaron de trabajar para el reino. Hoy Dios te está llamando. Hoy Dios te está llamando por tu nombre: Patricia, Pedro, Ricardo, Marcela, Octavio. Yo no sé cómo te llamas. Dios te está llamando por tu nombre. No digas, ¿y quién soy yo? Y no digas, ¿y qué pensarán los demás? Y no digas, no sé hacer nada. Porque Dios sabe quién eres. Dios sabe lo que no sabes hacer. Pero también Dios sabe los dones y talentos que ha puesto en tus manos. Así que Dios te está llamando y Él está esperando tu respuesta. Si tú eres una persona que hoy eres capaz de decirle, Dios, heme aquí, yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Le digas, Señor, heme aquí, yo te quiero servir. Y si siento que soy tan inútil que no puedo servir en nada, seguramente encontrarás un área
en donde Dios te permita ser de bendición para otros. Y si tú eres la persona que se puso de pie, ven aquí al frente. Así como cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, hoy te pido que pases al frente y le digas: Señor, quiero comprometerme contigo a servirte. Yo no quiero ser solamente un congregante, yo quiero ser un siervo tuyo. Y si tú pasaste al frente, yo te voy a pedir, si puedes, ponte de rodillas. Ponte de rodillas. Nos ponemos de rodillas como una señal de humildad. Señor, reconozco que no me llamas por quien soy yo, porque realmente yo no soy nada ni tengo nada. Y los dones y talentos que pudiera manifestar en mi vida son tuyos. Si tu Espíritu los retirara de mí, absolutamente mi vida carecería de sentido. Aún las fuerzas, el vigor, la salud, lo que tengo físicamente para ponerme de pie y hacer cualquier labor, cualquier tarea, también eso te lo debo a ti. Y así de rodillas yo te voy a pedir que le digas: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y haz conmigo una oración y dile: Señor, yo no sé qué propósitos tienes conmigo, qué quieres que yo haga, a dónde quieres que yo vaya, pero aquí estoy. Yo quiero vivir comprometido contigo. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Que mi vida sea un vaso de barro en el cual tu Espíritu Santo se derrame y sirva de bendición para otras personas. Mis dones, mis talentos, mis habilidades, mis conocimientos, los pongo a tus pies. No son míos, son tuyos. Y quiero usarlos para que tu nombre sea exaltado. Quiero mostrar mi gratitud por la salvación y por la vida eterna que tú me has dado. Sé que no te puedo pagar, pero te quiero servir con todo mi corazón. Que un día pueda escuchar de tus labios: bien, buen siervo y fiel. Eso quiero ser, Señor. Mi vida es tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ustedes que están de rodillas, ahora les voy a dar un consejo. Van a ponerse en contacto con los pastores Agustín y Sarita, con los que están como líderes de algún ministerio y servicio aquí en la iglesia. A lo mejor puede haber servicios nuevos, porque habrá tal vez necesidades nuevas que atender. Pero a lo mejor hay servicios que ya existen, donde ustedes van a ser instrumentos de bendición. Y créanme, ustedes van a experimentar la bendición que no tiene comparación de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Les invito a que nos pongamos de pie.